La virginidad cristiana es un fenómeno no exclusivo del cristianismo. De hecho, ya en las corrientes paganas, mistéricas y en algunas otras formas religiosas muy primitivas, ya se daba esta práctica ascética, no solamente de mujeres, sino también de varones, que se entregaban totalmente al estudio, a la vida contemplativa. Esta tiene que entenderse como una actitud de concentración sobre un objeto, en este caso específicamente religioso. Y así, por ejemplo, podemos ver que en algunas otras religiones ancestrales, como en la India o en Persia, ya había estas manifestaciones, incluso en la Roma antigua. Las famosas vestales se consagraban en la soltería, pero sobre todo para mantenerse en la pureza ritual para con sus dioses. En el caso del cristianismo, hubo muchos varones y mujeres que comenzaron a tener esta práctica como un hecho escatológico, es decir, estar siempre a la espera de su Señor que viene, recordando precisamente aquella parábola de las vírgenes prudentes que están en vigilia con sus lámparas encendidas esperando que venga el novio. Bueno, entonces la mujer cristiana de las primeras épocas va a tener esta consigna de querer dedicarse a Dios solamente. También desde el punto de vista sociológico, la mujer viuda, la que ya no tenía ningún compromiso marital ni familiar, se dedicaba a las cosas de Dios, incluso podía ser profetisa, como lo vemos en el Evangelio de Lucas. Ana, aquella profetisa que vio a Jesús el día de su presentación. No es extraño ver algunas otras mujeres que proclaman el Evangelio, evangelistas, querigmáticas, que a eso se dedican plenamente, pero que también hacen un voto de castidad por el reino de los cielos. Y ahí, por ejemplo, vemos a muchas jóvenes mártires y vírgenes, viudas, pero también mujeres de familia que pudieron haber hecho algún voto de castidad, viviendo con el marido, viviendo una vida sana y santa. Bueno, el hecho de la virginidad está relacionado a dos términos. El primero se le llama Andreia o Andreía, que esta es una asignación al hombre virtuoso. De hecho, el hombre Andrea en otras lenguas quiere decir varón. Por ejemplo, en italiano, el nombre de Andrea es para hombres. Queriendo decir que la mujer está en un proceso de formación ascética, intelectual y espiritual para tener la fortaleza de entender a Dios, no porque no lo entienda, sino porque esta es una condición sin la cual no se puede perseverar en los propósitos espirituales. Y el segundo término es el de astheneia. La astenia generalmente es un estado de debilitamiento. En este caso, no de las virtudes, sino del carácter sexual, reproductivo. Se hace una renuncia, se debilita esa parte, no se niega, se integra, pero ya no tiene las prioridades que tuviera una vida sexual activa. Por eso dice Pablo, entre estar casados o no, mejor no estarlo. Porque el hombre casado, la mujer casada se distraen con las cosas de la pareja, de la familia, de la economía. Pero el que se ha entregado a Dios es preferible que no esté casado, porque se dedica totalmente a su Señor. Por lo tanto, simplemente es el imitar al Cristo casto, pobre y obediente. Por eso es que la virginidad es para ambos casos. Y no solamente está referida a la condición sexual, sino a que el creyente ha hecho una opción tan depurada de su fe que solo se mantiene
atento a los dictámenes espirituales, a las exigencias de esta fe. Porque alguna persona puede decir, pues yo soy célibe, soy purísimo en mis actos, en mis alimentos, yo no consumo viciosamente ningún otro material o sustancia, pero no hago la caridad. Entonces ahí no hay pureza, ahí no hay virginidad. En cambio, la persona que es virgen y que sigue los dictámenes del amor de Dios, que tiene clara la voluntad de su Creador en su vida vocacional, está siendo virgen. Por eso hablamos de la Virgen María. Ella, como modelo de toda virginidad, no solamente fue pura, no solamente fue casta, sino que ella entendió a Dios, siguió su voluntad, tuvo un hijo y eso no fue motivo de pecado. Lo engendró, vivió con San José, quizás en una castidad pues santísima. Pero eso no quiere decir que no haya amado a San José. Bien, sin entrar en temas escabrosos, hay que decir que las vírgenes, así como la Virgen María, hizo un voto de fe y vivió también un voto de castidad. Y eso lo vivía públicamente. Es un voto individual, personal, que vale por lo que yo he decidido. Ese es el tema de la consagración. Y por eso no se tiene que dar delante de ninguna autoridad episcopal. Es un compromiso de la persona con Dios. Y por eso vemos que el hecho de que las vírgenes vivieran este voto era porque sobre todo tenían la infraestructura para vivirlo. Generalmente eran hijas de familia que vivían con el apoyo de la economía de su padre y por eso se podían dedicar solo a rezar, a mantener la oración. Por eso se levantaban a medianoche a recitar el mayor número de salmos, plegarias, acciones de gracia, se ponían de rodillas, se postraban ante Dios y hacían constante sinaxis, es decir, dar gracias por todo. Y a eso se dedicaban. No cabe duda que también podían dedicarse a alguna actividad manual o intelectual. También tenían momentos de descanso, pero toda su vida y su alma estaba dedicada al esposo eterno. Por lo tanto, los deberes de una virgen son: 1. Contemplación de las realidades divinas, solo estar atentas a su Señor. Plegaria, 2. Plegaria ininterrumpida. 3. Canto incesante en himnos repartidos de día y de noche. Y trabajo manual y descanso. Este tema del trabajo es un tema interesante porque con el paso del tiempo ya las vírgenes no solamente vivían en una soledad individual, sino comenzó a haber asociaciones de vírgenes. Había vírgenes anacoretas, las que vivían en total soledad, incluso en el desierto. Ahí podemos mencionar algunas como Sinclética, Domnina, Marana, Cira, Taís, María Egipciaca, etc. Incluso se sabía que había grupos entre 400 y 1800 vírgenes. Y todas estas estaban inspiradas por la doctrina o la regla de un padre o una madre espiritual, los abbas o las amas del desierto. Pero también hubo algunas congregaciones cenobíticas, es decir, que hacían vida común, como el caso del Gineceo de Roma, inspirado por San Jerónimo, en donde reunió a gente como Paula y sus hijas, Eustoquio, Acela, Fabiola y otras. El caso, por ejemplo, también de Santa Marcelina, hermana de San Ambrosio, que pues ella tomó el velo incluso de manos del Papa Liberio un 25 de diciembre, pero después fue la educadora de Ambrosio Niño. Y cuando él llegó a ser obispo, fue su apoyo pastoral. Ella también le revisaba algunos escritos. No cabe duda que a lo mejor de repente ella escribió también
en asociación con su hermano, pero ella se dedicaba también al apoyo de la pastoral. Para decir que después las vírgenes alcanzaron un rango intelectual importante. Cuando Jerónimo sale a Belén, se lleva consigo un grupo de hermanos y hermanas que le van a ayudar a la traducción de los textos bíblicos de la Vulgata y de algunas otras traducciones como de Pacomio y del mismo Orígenes. Y son las vírgenes latinas, romanas, quienes van a ayudar al trabajo de traducción de textos griegos y hebreos de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, como vemos, la virginidad es un desarrollo muchísimo más boyante, potente en el cristianismo, que va a tener repercusiones al final con la vida religiosa reglamentada en ámbito de una comunidad cenobítica en los monasterios, que como ya lo vimos, pudieron haber sido sumamente numerosos. Bueno, de la virginidad hay mucho que hablar. En el apunte encontrarán algunas otras anotaciones y sobre todo en los textos donde vemos los testimonios de estas amadas vírgenes.